Cayetano, qué ilusión que hayas aceptado venir al Rincón de Espe. Muchas de verdad gracias. que muchísimas gracias a ti por haberlo aceptado y por decirme además que podemos hablar de cualquier cosa. Estoy encantado, Esperanza, de Sí. estar aquí contigo Ya en esta sabes nueva que yo- etapa tuya Sí, sí, sí. que estás viviendo y oye, Hay que feliz. vivir todas las etapas. Yo tengo 73 años, pero he hecho de todo Te en estás esta renovando vida. constantemente. Sí, sí, la verdad que sí. Pero lo más importante de todo, para mí, en el fondo, es la familia y los nietos. Y los nietos es algo que te deseo que... Bueno, tienes 2 hijos, ¿no? Tengo 2 hijos. Tienes uno muy pequeño. Tengo uno con 7, a ese todavía para los nietos. Sí, a los le nietos, falta, bueno. Espero que le falte. Sí. Y Lucía, que tiene ya No, edad Lucía para que te puede hacer abuelo dentro de... podría, pero bueno, espero que Sí. todavía se lo tome con calma. Sí. Pues nada, yo querría, Cayetano, porque tienes muchos admiradores y admiradoras aquí y fuera de aquí, y los que nos están viendo, yo creo que muchas veces no saben que tú, además de ser un grandísimo torero, al que yo más admiro, Muchas la verdad gracias. es que tuve la suerte de ver torear a tu abuelo, porque mi abuelo era muy aficionado y me llevaba. Y además, ahora que el bueno de Urtasun ha quitado el Premio Nacional de los Toros, no sé si sabes que el primer premio nacional como ministra de Cultura yo se lo di a tu abuelo. Sí, además Sí. yo estaba allí presente. ¿Estabas? No te Estaba. creo, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Estaba ahí y lo recuerdo y sé que eras Era la seguidora ministra. Sí, sí, bueno, de era mi gran abuelo. admiradora. Bueno, entonces yo quiero que tú nos hables de... Porque la gente no sabe que tú eres una persona académicamente muy formada, que empezaste a torear muy tarde y muy bien, por cierto. Bueno, se hace lo que se puede. Sí. Pero bueno, sí, yo tuve la oportunidad de poder finalizar mis estudios de GB y el COU en el extranjero, en Suiza, que la mayoría de los toreros pues suele empezar más joven Claro. y no llega a terminar, ¿no? Y luego empecé a estudiar en Estados Unidos cine, televisión, medios de comunicación, que luego paré, tuve que venir a España porque empecé a trabajar. Me recomendaron que el cine, bueno, el cine español no tenía nada que ver con el cine allí y que lo más práctico era empezar a trabajar, así que vine y entré en una productora y empecé a trabajar. Pues fíjate qué suerte, que en vez de eso te metiste en los toros. Me metí después en los toros, la verdad es que era algo que me rondaba siempre la mente sin llegar a decidir, ¿no? Me llamaba mucho la atención qué podía sentir una persona para querer arriesgar su vida haciéndolo. Era algo que me sorprendía y me llamaba mucho la atención y al final, bueno, pues los astros se pusieron de acuerdo y aunque fue un caso atípico por lo tarde que decidí intentar ser torero, lo intenté y... ¿Cómo intentar? Nada de Bueno, intentar. es que mi Fuiste familia torero. siempre nos han hemos tenido una educación taurina muy exquisita, ¿no? Y siempre nos han enseñado que uno no decide ser torero, uno decide intentarlo. Y luego ya ves si lo consigues o no lo consigues. Yo decidí intentarlo y por suerte lo conseguí. Hombre, claro que lo conseguiste. Pero tu bisabuelo es el primero de la saga, ¿no? mi bisabuelo, que este año hacen 100 años de Ah, sí, vida, ¿eh? desde que tomó la alternativa mi bisabuelo. Se Y vais cumplen a 100 años celebrarlo de alguna dinastía. manera, hay que celebrarlo. Claro, yo, bueno, he decidido que este año sea el último de mi profesión, de mi etapa Ya. como torero, que desde luego con mucha pena, Pues pero... yo confío en que las retiradas taurinas son solo temporales. No, esta no. Esta no. Bueno, Esta ya no. Ya tuve una Sí. de 2 años que tuve ahí un parón, pero esta ya no, esta ya es la definitiva. bueno, yo por si acaso. Por si acaso ven a la que espero. puedas, Sí, porque sí, sí. no creo que vaya a estar. No, Sí. creo no, Bueno, seguro este que año no. seguro que sí. Te retirarás a final de año, ¿no? Sí, final de año. Claro. Oye, a ver, yo es que hay muchas cosas que creo que la gente tiene mucho interés en conocer de tu vida, porque ha sido una vida realmente plena, creo yo. Y entonces, pues yo he apuntado aquí varias, por supuesto la infancia, que bueno, que tuviste pues eso,
dos shocks enormes con la muerte de tu padre y luego la de tu madre, me imagino que... y luego, bueno, pues estas cosas que pasan ahora en la vida moderna, que tú colaboras en las redes sociales, y a mí me ha encantado saber que le has explicado a Rufián que no es lo mismo, que no se puede llamar genocidio a lo de Gaza, porque no es comparable con Auschwitz. Sí, bueno, en primer lugar porque bueno, hacía una comparación de Auschwitz con Gaza, ¿no? Que yo creo que esas comparaciones son odiosas, porque... No son falsas. Son falsas, claro. Y luego aparte hay mucha gente que lo está sufriendo, que no es justo para claro. ellos, ¿no? Entonces, simplemente comenté que me parecía un comentario desafortunado, porque no es lo mismo, y además luego tachar de genocidio a lo que ha hecho Israel, creo que aunque podamos discutir sobre las formas de cómo han decidido defenderse de este grupo terrorista Hamás, que fue el que inició todo, creo que no es un genocidio, ¿no? O sea, su intención no es exterminar para nada a los palestinos defenderse o una religión, una raza étnica. Sin embargo, yo creo que Hamás, si le diesen la oportunidad, sí estaría dispuesto a exterminar se lo ha dicho. A Israel. Desde el río hasta el mar. Claro. Y no solo a Israel, sino yo creo que a todos, porque para ellos, todos los que no sean como ellos, somos infieles, ¿no? Entonces... Pero fíjate que hace unos días, he visto una manifestación enorme allí en el norte de Gaza contra Hamás. Sí. No queremos terroristas, o sea que eso a mí también me ha llenado de esperanza. Sí, ha dado esperanza, la verdad, porque se sabe que Hamás controla de alguna forma. Bueno, ¿cómo controla de alguna forma? No, es que ha decidido que no hay elecciones y que él es el gobierno. Entonces, cuando te dicen, no, el hospital de no sé qué ha dicho el ministro de Sanidad de Hamás, pero hombre... Sí. Entonces yo creo que eso da esperanza y bueno, oye, ojalá es verdad que pueda salir de allí algo diferente, ¿no? Porque desde luego esa vía no... Y luego he visto también que en fin, yo discrepo de él en todo, para que no nos vamos a engañar, que se llama Antonio Maestre, te ha dicho que es que tú no das ni golpe o algo así. Ese tío se pondría delante ya no de un toro, de una vaquilla, nunca. Bueno, ya cuando se quedan sin argumentos recurren al acoso personal. Y muchas veces a tonterías, ¿no? Claro. Pero sí, otra persona que es que parece que estamos viendo una situación, no sé, yo me sorprendo mucho porque ahora mismo ocurren cosas que no son normales. Claro que no. Hemos perdido el juicio, se llamaba el último artículo que he publicado yo aquí en el Objective. Y la vergüenza. Hemos perdido el juicio, la vergüenza, la dignidad. Hemos perdido el juicio, pero ¿cómo se nos ocurren determinadas cosas? Como que un niño dice que se siente niña y en vista de eso, pues los padres dicen, claro, pobre, se siente niña. Va a un médico y le dice, no, hay que hormonarle y luego mutilarle. Pero esto... Estamos todos locos. Sí, hay... ¿Y tú cómo lo ves, Cayetano? ¿Cómo ves tú la situación de España? Porque yo sé que tú eres un amante de España, conocedor de nuestra historia, de nuestra literatura, y bueno... Pues lo vivo preocupado, Esperanza, porque, no sé, yo creo que se han cruzado líneas en muchos aspectos morales, éticos... Que no deberían haberse cruzado, ¿no? El gobierno ha optado por alinearse con un grupo de políticos que han hecho mucho daño a España y que lo que pretenden es hacer daño a España, con lo cual el futuro de España no se prevé tranquilo, ¿no? Mira, si Felipe González hubiera sido como Sánchez, nunca nosotros hubiéramos gobernado, porque sacamos solo 300.000 votos más que Felipe. Y estaba Julio Anguita, que entonces tenía 2 millones de votos. Y por lo tanto, Felipe se presenta a la investidura y con que le hubieran votado algunos de ellos, pues hubiera salido elegido, nunca hubiéramos gobernado. Porque con los enemigos de España nunca se le había ocurrido a un presidente, a un líder de un partido político español gobernar. Entonces, ¿qué es Bildu? ¿Qué es Esquerra? ¿Qué es? Es que son todos enemigos de España, lo dicen ellos.
Sí, sí, está claro. Junts, todos estos. Yo es que, y me da pena por los, tú no sé cómo lo verás, pero a mí me da pena por los votantes del PSOE que en verdad yo creo que son los que más lo deben estar sufriendo, los que... Deberían estar sufriéndolo, pero yo me temo que Porque a mí el tienen PSOE un aparato de propaganda tan potente que los votantes socialistas siempre quieren hacer caso a lo que les dice la coalición esta de mediática. Sí, bueno, pero tienen. por eso hay medios como The Objective que yo creo que tienen la responsabilidad un poco de enseñar la verdad y no entrar en ese juego de palabras que muchas veces lo que intentan es confundir a la gente, ¿no? Pero Exacto. para mí el PSOE, la verdad es que ya no es el PSOE, ¿no? Ya No. se ha quedado en PS y no precisamente por Partido Socialista, sino por Pedro Sánchez. Exactamente, mira, Entonces, efectivamente. Ni es obrero ni es español. quiero respetar al partido por su historia, su política, pero Bueno, no te vayas a creer que tiene tanto que respetar el PSOE, porque yo ahora que queden con la memoria histórica, quieren decirnos lo que tenemos que recordar y lo que tenemos que pensar, pues me ha dado por estudiar ese tema desde la Segunda República, ahora... ¿sabes? Y entonces, claro, pues resulta que el golpe del 34 lo dio el Partido Socialista, Indalecio Sí, I. no, sí, ahora estamos sabiendo todos más de historia Claro, y de la Constitución que nunca. Sí, no solo verdad. de la Constitución y de la historia anterior, porque nos han puesto un relato que la Segunda República era un régimen idílico donde se respetaban todos los derechos y libertades, y resulta, oye, que asesinaron con el tiro en la nuca, ahí al lado, en la calle Velázquez, al líder de la oposición, a Calvo Sotelo. Sí. Y como, yo creo que a lo mejor no hubiera habido guerra civil si el gobierno hubiera perseguido a los culpables, que eran policías, eran de la Guardia de Asalto. Pues igual no. Pero como no hizo nada... Y con esto de la memoria histórica que dices, me hace mucha gracia, porque yo creo que la historia está para aprender, ¿no? De los errores que se cometieron, de las cosas que han funcionado, y nos tiene que servir. No es una cuestión de borrar lo que no te gusta, claro, es que ellos se creen e que inventarte además, porque en muchos casos sí. se inventan otra, ¿no? Entonces, la historia está para aprender, para evolucionar, para crecer. Y es bueno fijarse en la historia con las cosas que han ido bien y con las cosas que han ido mal. Exacto. Pero son los historiadores los que lo tienen que decir. Entonces lo que no puedes es borrar lo que no te interesa y destacar algunas cosas que son inciertas. Pero ahora mismo, Esperanza, parece que, bueno, esa es la norma un poco. Si tú no estás de acuerdo con la forma de pensar, eres fascista, un dictador. Total. Si yo soy la reina de la fachosfera. Sí, bueno. He sido liberal toda mi vida. Yo también estoy ahí. Estás en la fachosfera. Estoy también, y de cierta manera, fíjate que aunque la palabra es fuerte, pero ya hoy en día te lo tomas hasta casi como, oye, bueno, pues... ¿Un piropo? Sí, me alegro que me consideres fascista porque viniendo con tu de ti, forma de pensar... Exactamente, viniendo de ti me hubiera preocupado. Que pero me es una pena que tuyos. tengamos que llegar a ese punto de utilizar las palabras de esa manera sin darle valor a lo que de verdad es todo, ¿no? Efectivamente. Pues me gusta mucho oírte hablar de política, Cayetano. Bueno, oye, yo no soy experto, por supuesto, pero me intereso. Pero eres un español interesado. Y claro me preocupo y me gusta saber lo que ocurre y me preocupa aún más cuando miro fuera, además, porque muchas veces ya tenemos bastantes cosas que están ocurriendo aquí en España como para preocuparte de lo que ocurre fuera, pero cuando amplías un poco y ves la fotografía entera, te das cuenta que el nivel, o sea, el problema no es solo a nivel nacional, ¿no? Sino que aquí hay un guión orquestado a nivel mundial y que hay muchos países pues empujando. No tendrás nada y serás feliz, nos dijeron en Davos, y es un poco la Agenda 2030. La Agenda 2030. Menos mal que ya el PP, que es mi partido, está renunciando al Pacto Verde, que es el disparate más grande que hay. Te lo digo yo, que soy ganadera y agricultora consorte. Es que es un disparate. Y luego el tema del agua. ¿Cómo es posible que estemos dedicados a romper las presas? Que este gobierno ha roto 224 presas. A no hacer ninguna nueva porque los ríos tienen que... El cauce del río tiene que ser fluido. Y entonces nos pasa lo que ha ocurrido en Valencia, que tenía presupuestada
diseñada la presa de Cheste que hubiera evitado todo lo que ha ocurrido en el Barranco del Pollo. Claro, yo creo que aquí, a ver, dices, oye, mira, los ríos que tengan su cauce natural, no, bueno, vale, entonces Pues no. las ciudades habrá que construirlas en función a lo que vas a Exacto, hacer. Si claro. tú ya has construido la ciudad Claro. y tienes el río al lado, lo que tienes No, que y procurar. generalmente las ciudades importantes tienen un río que pasa por ellas. Esto es Por Londres, eso quiero París, decirte ¿sabes? que el plan de expansión, de crecimiento, tú lo haces en función un poco bueno, del entorno natural Claro. que tienes. Si tú eso lo vas a cambiar, puedes efectivamente causar una tragedia. Es que yo creo que, y bueno, y luego lo de prohibir limpiar los cauces, que te salen todos los cañizos y entonces se tapona y fíjate, 200 no sé cuántos muertos que han tenido ya, y que dicen, no, es que no se ha hecho bien la reconstrucción. Oiga, es que estas cosas hay que prevenirlas, porque desde el siglo XIII, en las zonas que están cerca del mar y que viene de una montaña, pues ha habido riadas y hay que prevenirlas. De hecho, Franco, el denostado Franco, desvió el cauce del Turia, porque si no, esta vez en Valencia habría habido muchísimos muertos. Yo creo que en este caso de la Dana que estamos hablando, ha habido muchas imprudencias, muchas irresponsabilidades. Evidentemente no se habrán hecho con la intención, ¿no? Claro. Por supuesto, pero que se han hecho mal, sí. Y que hay gente que no está aceptando esas responsabilidades, como en mi opinión Mazón, por ejemplo, o el presidente del gobierno, o Teresa Rivera, o mucha Teresa gente Rivera es muy responsable, que está involucrada ahí, que evidentemente. Bueno, a ver si la investigación avanza y bueno, y se pondrán todas las cartas encima de la mesa y habrá que actuar en consecuencia, ¿no? Pero echo en falta, una vez más, a la persona, ¿no? Porque el político ha optado por una postura política y no he visto a nadie pedir perdón, no he visto a nadie reconocer errores, no he visto a Es nadie muy dimitir importante. por dignidad. Eso hoy en día ya no ocurre, ¿no? Yo he dimitido 3 veces, aquí donde me ves. No, y te honra. Sí. Y te honra porque, Sí, sí. oye, yo Porque creo que yo al es que final creo, los yo máximos soy responsables... como los ingleses, que creo que la dimisión les honra, dimiten y se van de backbenchers porque no han hecho algo que no estaba previsto. Y a lo mejor no ha tenido que ver contigo, pero si tú eres el responsable de Claro, esa persona, claro, de tener esa persona exacto, ahí, al final, claro. oye, no puedes evadir... Oye, y fíjate que los dos que por cuya razón yo dimití, ninguno los han juzgado todavía, y han pasado como 11 o 12 años, o sea que todavía hay que darles la presunción de inocencia, pero es verdad que yo les había nombrado. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Yo quería preguntarte también si a ti te acosan los paparazzis, por ejemplo. Si andas por la calle y te... Bueno, me ha ocurrido, Te ha ocurrido, ¿no? alguna Sí. vez todavía ocurre, pero es verdad que cada vez menos, es verdad que cada vez hay menos presencia de ese tipo de programa en los medios o es menos violento, ¿no? Pero sí has sufrido Mucho, lo he sí. sufrido mucho. Lo empecé a sufrir desde que murió mi padre y por ese motivo Que tenías mi madre... cuántos años tuyos, Tenía 7 años, fíjate. la edad que tiene mi hijo ahora, Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Cayetano. Cayetano, hombre. menos mal. Cayetano. Habría estado dispuesto a poner otro nombre, pero no nos poníamos de acuerdo y ya preferí no arriesgar. No hay que arriesgar, no hay que arriesgar. Pero bueno, con 7 años sufrimos la pérdida de mi padre y ahí mi madre decidió venir a Madrid porque bueno, aquí pasábamos más desapercibidos, pero sí que era un acoso brutal el que vivimos en aquella A ella, época, que sobre todavía todo, también a no se vosotros. protegía tanto al niño como ocurre ahora, ¿no? Claro. Y luego, pues en muchas ocasiones, mi familia ha estado en el punto de mira por diferentes cosas muchas veces y lo hemos sufrido. Luego tienes a personajes como el que mencionabas antes, a este Antonio Maestre, Bueno. que lo que nos anima a la gente que sufrimos a veces este tipo de acoso periodístico o de personas que no son periodistas, que van allí con la cámara y ya está, nos animaba a que
a que le quitásemos el micro, a que lo tirásemos, a responder de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. sí. Volvemos a lo de antes, hemos perdido un poco el respeto, hemos perdido un poco los papeles. Por Porque supuesto. tú imagínate que yo ahora, al primero que viene que me sienta yo acosado, me dedico a quitarle el micro, darle un empujón. Me parece que las formas hay que intentar mantenerlas, Por supuesto. porque al final el mundo tiene que haber cierta armonía, ¿no? Claro. Para la convivencia, y por desgracia eso se está acabando. Bueno, No sé. bueno. Es que yo he visto que el otro día retuiteaste a alguien que decía que era intolerable que no se dejara entrar a algunos políticos en una facultad de la Universidad Complutense de Madrid, que es una universidad pública, porque son todo ataques a la libertad de expresión. Y a mí esto es que me parece que es un retroceso en lo que tiene que ser una democracia liberal como esta, que nos quieren, si pensamos diferente que ellos, bueno, hasta cancelar. Está en algunos Sí, sitios. la censura, ¿no? Exacto, vuelve la de nuevo. censura vuelve, sí. Y además en una universidad, que se supone que los chavales lo que tienen que hacer es escuchar... Claro, escuchar y debatir y llevar claro, la debatir contraria y luego que tú les llegas lleven a la tu propia contraria. conclusión, ¿no? Claro, Yo creo que tanto Sí, además sí. que este gobierno habla del diálogo, luego Sí, sí. no quieren escuchar nada que no Exacto. sea en contra de su pensamiento, ¿no? Cada vez vivimos más prohibiciones, menos libertades, las redes sociales cada vez están más controladas y van a querer controlar más, sobre todo cuando hay movimientos que van en contra de sus políticas, ¿no? Porque al final ahí se destapa todo. Exacto. Se destapa todo. Exacto. Y ellos lo que han pretendido, en mi opinión, con todas estas subvenciones en medios de comunicación es, comprar un poco la palabra, ¿no? Y escribir un guión. Exacto. Y es preocupante porque ¿Cómo al le final llaman? El equipo de opinión sincronizada, que digan todo lo mismo. Salen todos los Sí, ministros, dicen lo mismo y todos los medios de comunicación favorables sí. a ellos lo repiten. Sí, y es preocupante porque, bueno, al final, oye, nosotros tenemos que estar informados para poder tomar una decisión en base a la verdad. Claro. Si lo que nos cuentan es mentira y Sí. no nos llega toda la verdad, que muchas veces no mienten, pero no cuentan toda la verdad para que parezca Pero es que lo que no es. Claro, pero es que le llaman bulo. El otro día yo estaba en televisión y estaba con este chico, ¿cómo se llama? Este que era líder de Podemos y que está en una silla de ruedas, ¿cómo se llama? Echenique. Pablo Echenique, con Pablo Echenique. Y entonces yo me quejé de que hubieran sacado en Radio Televisión Española un documental en contra de Isabel Díaz Ayuso con la historia de que habían muerto en las residencias, no sé cuánto. Bueno, entonces yo dije, mira, yo tuve el COVID al principio, estaba en el hospital y desde el hospital vi cómo Pablo Iglesias asumía él la responsabilidad de todas las residencias Lo hemos de visto España. todos. Bueno, pues este chico, eso es un bulo. Digo, pero ¿cómo me vas a decir a mí que es un bulo si lo he visto yo? Bueno, Vete al Boletín Oficial del Estado. Yo no tengo que ir al Boletín Oficial del Estado, pero si ha salido él en Televisión Española y lo hemos visto todos los españoles. Bueno, pues los bulo. O sea, ellos van a poder decir lo que es verdad y lo que no. Oiga, déjenos usted contrastar. Según y ellos, que sí. sepamos, claro. Según ellos, sí. Y luego me parece increíble muchas veces que quitan un tuit y es como si no hubiese existido. Claro. O sea, claro. lo borran sobre algo que dijeron, pero aquí nadie... Por ejemplo, dime un ejemplo, que seguro que se te ocurre alguno. No, bueno, hay unos cuantos, pero Sí. sobre diferentes cosas, además. ¿No? La gente dice cosas, luego piensa que no, lo borra y quiere pretender como que no lo ha dicho. Claro, pero es que eso no sé, es mentir, es cambiar de opinión. Ahora aquí tenemos que saber esto. Ya, sí, esa es otra nueva moda. Exacto, que tenemos. exacto. Tenemos eso. Bueno, pues Cayetano, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que a los lectores de The Objective, ahora acabo de ver que lo sacamos de vez en cuando en papel, pero sobre todo nos leen en... Esto es un digital gratuito y redes. tenemos una curva de lectores que va muy para arriba y estamos muy orgullosos de nuestro director y de todo el personal que está aquí. Y que hayas venido tú, para nosotros es una gran Pues cosa. muchas gracias, enhorabuena y bueno, oye, mucha suerte también en esta nueva etapa que llevas. Pues nada, gracias a ti seguro que tenemos suerte. Gracias.
Gracias.